Bien, les decía en el video anterior que estamos haciendo una revisión muy rápida de la genealogía de las artes de sí que Foucault propone en las primeras clases de su curso de 1982, la hermenéutica del sujeto. Y ahora pues es tiempo entonces de ocuparnos de ese primer momento en esa larga genealogía propuesta por Foucault, que es el momento socrático-platónico, el primero de los tres momentos que él diferencia, y que corresponde pues a las artes de sí en la Grecia clásica. Eh, Aquí Foucault entonces centrará su genealogía de las técnicas de sí en los siglos cuarto, quinto antes de Cristo, en Atenas, tomando como fuente el diálogo Alcibíades I de Platón. Entonces vamos a centrarnos en la lectura que hace Foucault de este diálogo platónico. Bien, para presentar la lectura que hace Foucault, pues voy a acudir al orden que el propio Foucault presenta de su lectura del diálogo en una conferencia que dio en Estados Unidos al final de su vida, un seminario en Vermont, donde dice que su lectura se centrará en tres aspectos. El primero, la relación entre el cuidado de sí y la vida política. El segundo, la relación entre el cuidado de sí y la educación defectuosa. Y el tercero, la relación entre el cuidado de sí y el conocimiento de sí. Estos son los tres ejes a partir de los cuales Foucault va a leer el diálogo de Platón. Bien, primer tema de interés, entonces, la relación entre la epimeleia y la política. Alcibíades, recordemos, era un joven perteneciente a una de las más prestigiosas familias de Atenas, que estaba a punto de comenzar su vida pública, a la que había sido destinado por tradición familiar. Alcibíades piensa que ya está listo para cumplir un papel importante en la política y que es capaz, por su linaje, por su riqueza, por su belleza, de gobernar a los otros. Está convencido de que sus privilegios y riquezas le harán apto para derrotar a todos los demás competidores en el enfrentamiento por saber quién es el mejor de todos para gobernar la ciudad. En este punto aparece Sócrates, quien utiliza su habitual modo de interrogación para mostrar que Alcibíades ignora por completo el arte de la política y que sus aspiraciones se hallan movidas por la ambición que le da su posición social y por la vanidad que le da su belleza física. Alcibíades no sabe en realidad nada de lo que cree saber, puesto que gobernar a otros no es algo que se transmite junto con la riqueza y los privilegios de nacimiento, sino que es algo que se aprende. Alcibíades aprendió quizás el arte de tocar la cítara o el arte de la lucha, pero jamás aprendió el arte de gobernar a los demás. Y eso es lo que Sócrates va a enseñarle. ¿Cómo podrá entonces aconsejar a Alcibíades o los atenienses si el gobierno de sí es algo que él mismo ignora? ¿Cómo se puede aprender la tecné de gobernar a los hombres? La respuesta a esta pregunta nos lleva directo al corazón de la argumentación Foucaultiana. No es posible aprender a gobernar a los demás si antes no se ha aprendido el arte de gobernarse a sí mismo. No obstante, nadie puede saber lo que significa gobernar a otros si primero no ha experimentado el ser gobernado por otros. Con lo cual, entramos al segundo énfasis de Foucault, que es la relación entre el cuidado de sí y la educación defectuosa. Para poder gobernar, Alcibíades debe primero aprender a ser gobernado. Debe entender que necesita un maestro que le enseñe a cuidar de sí mismo. Si no aprende el arte de cuidarse a sí mismo, mediante la enseñanza de un maestro, entonces nunca aprenderá a gobernar a los otros. Pues si la inquietud de sí, nos dice Foucault en la clase, pues la inquietud de sí es algo que pasa por la relación con el maestro, nos dice Foucault entonces en esa clase del 13 de enero. Cito: uno no puede preocuparse por sí mismo sin pasar por el maestro. No hay inquietud de sí sin la presencia de un maestro. Pero lo que define la posición de éste es que se preocupa por la inquietud de aquel a quien guía para que pueda gobernarse respecto a sí mismo. A diferencia del médico o del padre de familia, el objeto de sus desvelos no es el cuerpo ni los bienes. A diferencia del profesor, no se preocupa por enseñar aptitudes o capacidades a aquel a quien guía. No procura enseñarle a hablar,
no trata de enseñarle a imponerse sobre los demás, etc. El maestro es quien se preocupa por la inquietud que el sujeto tiene con respecto de sí mismo. Al amar de manera desinteresada al joven, se erige por lo tanto en el principio y el modelo de la inquietud que éste debe tener por sí mismo en tanto que sujeto, dice Foucault en las páginas 72 y 73. Entonces, pues desplazamiento del problema de la relación agonística entre hombres libres, que era algo muy propio en la Grecia clásica, la competencia, el certamen entre hombres libres en los Juegos Olímpicos. Se trataba de mostrar quién era el mejor. Entonces lo que hace Sócrates es desplazar este problema de la relación agonística entre hombres libres hacia el problema de la relación entre maestro y discípulo. Alcibíades había tenido muchos profesores de cítara, de lucha, de gimnasia, pero no había tenido nunca maestros. No basta el ideal clásico de la paideia, sino que es necesario ir más allá. En este sentido, su educación había sido defectuosa, porque esos profesores se han acercado a él por conveniencia, debido a la posición social ventajosa que ocupaba, o por adulación, debido pues a su gran belleza física. En el seminario de Vermont, que les estoy diciendo, Foucault recuerda que cuando era joven, antes de los 20 años, Alcibíades era un muchacho deseable y con muchos admiradores, pero cuando su barba empezó a crecer, sus pretendientes se alejaron de él. Esto significa que cuando Sócrates aparece en la vida de Alcibíades, ya éste no podía ser objeto de cortejo amoroso, pues había entrado en la edad adulta, y esto lo veremos más adelante cuando hablemos de la pederastia. Entonces había salido de la edad adulta y ahora debía convertirse en sujeto político. Y es justo en este momento cuando Sócrates le declara su amor, que no era, sin embargo, un amor de carácter físico, sino filosófico. Aunque estaba enamorado de Alcibíades, Sócrates no se preocupaba por su belleza física, sus riquezas o su influencia política, sino que quería enseñarle desinteresadamente el arte de la epimeleia e autou. Se preocupaba por la inquietud de sí que ahora como adulto debía manifestar su discípulo. Entre los dos, Sócrates y Alcibíades, sellan entonces un pacto. Cito: Alcibíades se someterá a su amante, Sócrates, no en un sentido físico, sino espiritual, dice Foucault. Para aprender a gobernar a otros, Alcibíades debe aprender primero a ser gobernado por otro. Y esto significa que debe aceptar sin enojarse que el maestro le diga la verdad, lo que Foucault va a llamar luego la parresía. Notemos que aquí se trata de un pacto entre iguales y no de una obligación por parte del dirigido de someter enteramente su voluntad al director, como empezó a ocurrir con el surgimiento del cristianismo. Es decir, Sócrates acá no es un director de conciencia, sino un maestro de sabiduría. Alcibíades no niega su propia voluntad para someterse a la voluntad del maestro, como ocurriera en el cristianismo, en el monacato, sino que acepta voluntariamente ser dirigido por alguien que puede enseñarle cómo gobernarse a sí mismo. Sócrates no le pide obediencia, le pide buena voluntad. El propósito del modo en que Sócrates interpela a Alcibíades era sembrar en él una inquietud que le hiciera ser consciente de su ignorancia y de la necesidad de curarse, de cuidar de sí mismo para salir pues, de esa ignorancia. Aquí la función de Sócrates no sería la de servir como correa de transmisión de una doctrina específica, de una tecné concreta, como hacían los sofistas, sino de ayudar a que fuera Alcibíades mismo quien tomara su yo como objeto de intervención ética y estética, dice Foucault. Por eso, el tercer punto que interesa a Foucault es la pregunta por ese sí mismo que Alcibíades tenía que conocer y aprender a gobernar. En la clase del 13 de enero dice que ese yo nada tiene que ver con la acción sobre un dominio de objetos que pueden ser intervenidos mediante el aprendizaje de una tecné. Conocerse a sí mismo no significa conocer lo que uno es capaz de hacer: tocar la cítara, construir navíos, labrar el campo, dirigir la asamblea, etc. Se trata más bien de conocer el sujeto de todas esas habilidades y competencias. Y ese sujeto no es otro que el alma, la psique. Cito de la página 70. De modo que así llegamos al alma.
Pero como podrán ver, esta alma no tiene nada que ver con, por ejemplo, el alma prisionera del cuerpo a la que hay que liberar, como en el Fedón. No tiene nada que ver con el alma yunta alada que habría que encauzar en la buena dirección, como en el Fedro. Tampoco es el alma que posee una arquitectura acorde con una jerarquía de instancias y que tenemos que armonizar, como en la República. Es el alma únicamente en cuanto es sujeto de la acción, el alma en cuanto se vale del cuerpo, de los órganos del cuerpo, de sus instrumentos, etc. Y la expresión verbal francesa de valerse de, se servir de, que utilizo aquí, es en realidad la traducción de un verbo muy importante en griego, con muchas significaciones. Es el verbo krestai, con el sustantivo kresis. Fin de cita de la página 70, ya habíamos hablado de esta noción de la kresis. Y aquí Foucault hace una lectura de esta noción. Dice que con kresis, con esta palabra kresis, se está refiriendo al alma de la que habla Sócrates, que no es una sustancia encarnada en el cuerpo, como en otros diálogos platónicos, sino que es un sujeto. Esto quiere decir que el alma se hace sujeto de las acciones que ejecuta, en la medida en que a través de ella se manifiesta una verdad. El alma es sujeto cuando se vincula a la verdad de lo que hace. En el centro de la pregunta «Conócete a ti mismo» se halla, por tanto, la relación entre el sujeto y la verdad. Este tema es muy importante. Uno se hace sujeto en la medida en que sus acciones corresponden a un ethos filosófico, a un modo de vida que expresa la verdad de esas acciones. La verdad no se predica de la esencia inmortal del alma, sino del tipo de vida, bios, que lleva el sujeto. No basta entonces con definirse solo por lo que uno hace, soy carpintero, soy navegante, arquitecto, etc., sino por la relación que uno entabla con aquello que hace. Ocuparse de sí mismo, ocuparse del alma, significa ocuparse del tipo de relación que uno establece con las cosas que hace. Si Alcibíades es amonestado por Sócrates para cuidar de sí mismo, esto no significa que deba ocuparse del cuerpo, como se ocuparía por ejemplo un médico, sino de la relación que aquel establece con sus actividades corporales, es decir, con su forma de alimentarse, de cuidar su salud, del uso de los placeres de la dietética, como lo vimos en otra sesión. ¿No es entonces el cuerpo como instrumento lo que importa? Es decir, el énfasis no es en el alma que comanda al cuerpo, como en otros diálogos platónicos, sino que el énfasis se pone en el cuerpo como expresión de una existencia bella que se define a través de acciones concretas. No es hacer bello el cuerpo a través de intervenciones estéticas que pueden generar admiración, sino hacer bella la vida, el bios. Ahora bien, Foucault es consciente de que esta lectura del diálogo Alcibíades I corre el peligro de ser relativizada por los expertos que argumentan en contra de la autenticidad y cronología de ese diálogo, porque ese diálogo se ha dicho que es un diálogo espurio que no fue escrito por Platón. Por eso, en la clase del 3 de febrero de 1982 se pregunta, ¿por qué centrarse en un diálogo menor que entre los comentaristas no suele tener tanta importancia en la obra general de Platón? La razón que ofrece a sus estudiantes resulta inesperada, porque en este diálogo es posible rastrear el inicio de una bifurcación entre el principio del conócete a ti mismo y el principio del cuídate a ti mismo, lo que mencionábamos en el video anterior, de que aunque estas dos expresiones eran una y la misma cosa, con el tiempo empezaron a diferenciarse, el cuidado de sí y el conócete a ti mismo. Ya hablamos de esto. Foucault está convencido de que el acontecimiento que marcó para siempre la historia de las relaciones entre el sujeto y la verdad en Occidente fue el divorcio entre el notis auton y la epimeleia euton. Divorcio que se consolida con el triunfo del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, pero que ya se venía perfilando desde mucho antes en el corazón mismo de la filosofía platónica. La tesis de Foucault es que el platonismo propicia una bifurcación entre los actos de conocimiento y los ejercicios espirituales que permiten al sujeto traducir ese conocimiento en un ethos filosófico. Voy a citar de la página 173 más adelante en el libro La hermenéutica del sujeto para cerrar esta idea. Dice Foucault,
Creo entonces que tenemos aquí un punto que es muy importante en el fondo para toda la historia de esta relación del notis auton y por consiguiente del Alcibíades a través de la tradición platónica, pero probablemente también en el pensamiento antiguo. Es esto. En el Alcibíades, que postula, como se sabe, el principio del conócete a ti mismo, vemos el germen de la gran diferenciación que debe haber entre el elemento de lo político y, por otro lado, el conócete a ti mismo, que apela a cierta cantidad de operaciones por medio de las cuales el sujeto debe purificarse y convertirse en su naturaleza propia, capaz de entrar en contacto con el elemento divino y reconocerlo en él. El Alcibíades, por lo tanto, está en el principio de esta bifurcación, dice Foucault en la página 173, es decir, que en el diálogo Alcibíades 1 se significa una gran paradoja. De un lado, allí se muestra que el sujeto solo puede relacionarse con la verdad a partir de una serie de actos que no son de conocimiento, sino que suponen intervenciones éticas y estéticas sobre su propia vida, es decir, lo que Hadot llama los ejercicios espirituales. Pero, de otro lado, el diálogo abre también la posibilidad de que el acceso a la verdad pueda obtenerse únicamente a través del conocimiento sin necesidad de realizar ningún ejercicio, que recuerden es lo que decía Foucault al comienzo del curso de la hermenéutica del sujeto, que ocurrió con la modernidad. A partir de Descartes, el filósofo puede ser muy buen teórico, muy buen conocedor de su tema, de su disciplina, sin necesidad de transformar su propia vida, porque se han separado ya en ese momento el conócete a ti mismo del cuida de ti mismo. Ya vimos cómo para Foucault el divorcio entre los actos de conocimiento y los ejercicios espirituales conlleva también la distinción entre dos esferas de acción, la ética y la jurídica. En el primer caso, la condición previa, fundamental para que Alcibíades pudiera ser sujeto político, sería la transfiguración de su propia vida. Ya lo sabemos, uno no puede gobernar a los demás si no aprende primero a gobernarse a sí mismo. En el segundo caso, por el contrario, Alcibíades podría ser sujeto político sin tener que intervenir ética y estéticamente sobre sí mismo, únicamente aprendiendo las reglas y las estrategias que un ciudadano libre debe conocer para participar en el juego de la política. Entonces, por un lado acción ética, por otro acción jurídica, ambas posibilidades se hallan presentes en el diálogo Alcibíades 1. El más apto para gobernar es el que sabe conducir su propia vida, o, en la segunda opción, el más apto para gobernar es el que sabe moverse adecuadamente en el juego estratégico del poder. Se trata, por tanto, de una paradoja que no es lógica sino histórica. Por un lado, el platonismo fue el germen principal de la epimeleia como relación de sí consigo, tal como fue encarnada por Sócrates y luego por las escuelas helenísticas como la de los estoicos, los epicúreos y los cínicos, cosa que veremos más adelante. Pero por otro lado, el platonismo fue también el fermento de diferentes movimientos como los gnósticos, neoplatónicos, el monasticismo cristiano, que concebían el acceso a la verdad como una pura relación de autoconocimiento, pero sin condición de espiritualidad.